Bienvenidos, gracias por estar aquí. El siguiente componente importante en la arquitectura modelo vista template es el componente modelo, que representa la tabla de la base de datos y es a través de este modelo que nuestra vista realizará todas las operaciones de base de datos. Así que cada modelo en nuestra aplicación representará una tabla de base de datos y cada clase de modelo que creemos heredará o extenderá de la clase django.database.models.model y tendrán los campos correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos categoría, que tiene nombre y descripción. Cada uno de estos campos representará una columna de la tabla de base de datos en la tabla de categorías. Tendremos una columna de nombre y una columna de descripción. La belleza de Django es que podemos crear la estructura de la base de datos de nuestros modelos usando comandos que nos permiten realizar acciones predefinidas por el framework, como hacer migraciones, las cuales generan código SQL de forma automática de la clase que tenemos en los modelos. Y así podemos crear las tablas de la base de datos usando comandos específicos. Por ejemplo, un comando de migración. Ya sabiendo esto, podemos mantener todas las tablas de nuestra base de datos a través de dos comandos, make migrations y migrate. Entonces, si agregamos una nueva columna más adelante a nuestro modelo de categorías, podemos ejecutar make migrations y migrate y con esto lograremos la modificación en la base de datos. Los datos permanecerán intactos. Junto con las tablas de nuestras aplicaciones, Django también crea muchas otras tablas que son necesarias. Hay una aplicación de administración que viene de forma predefinida con Django. Esa aplicación usa las tablas predeterminadas, como por ejemplo, tabla de seguridad, que es útil para la autenticación y autorización, mismas que usaremos más adelante, y también cuando realicemos la gestión de sesiones. Así que recuerden, cada modelo que construyan representará una base de datos estable y la clase del modelo tendrá todos los campos que representan las columnas de la tabla. Además, el modelo puede realizar varias operaciones de base de datos sin escribir código SQL. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Dentro del proyecto tenemos una base de datos SQLite y podemos usarla de inmediato. Con tan solo crear un modelo, realizar las migraciones y migrar las migraciones, con eso todas las tablas se crearán dentro de nuestra base de datos, aquí, justo dentro. SQLite es muy bueno para trabajar localmente y realizar pruebas, pero en entornos de prueba a nivel producción o en producción no lo usarán. Para esto preferirán optar por otros motores como MySQL, por ejemplo, incluso PostgreSQL, Oracle, etc. Con esto en mente, quiero que vengan a la terminal y al nivel donde se encuentra nuestro fichero manage.py, es aquí donde nosotros vamos a escribir. Ahora, aquí en terminal, podemos hacer un ls y corroborando que nos encontremos
en la ubicación del fichero manage.py, sí que podemos escribir un python manage.py shell. Presionamos Enter y esto nos direcciona al shell de nuestro proyecto. Ahora, para corroborar que tenemos una conexión con nuestra base de datos, podemos importar from django.db import connection. Después, construimos un objeto de conexión y le pasamos connection.cursor. De esta forma, podemos observar que si mostramos la conexión con print, tenemos nuestro objeto de base de datos, la conexión propia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a salir con exit. Por ahora, entendamos que ya existe conexión con nuestra base de datos. Dicho esto, vamos a salir del shell y posteriormente quiero acceder al settings.py dentro de mi proyecto principal. Es aquí donde observen, tengo algo llamado database. Muy bien, es aquí donde nosotros colocamos el código necesario para la configuración de nuestra base de datos. Supongamos que ustedes quieren utilizar MySQL, la configuración tendría que ser diferente. La ingeniería, aquí en Engine, tendría que ser de MySQL, así que realicemos el cambio. Vamos a ello. MySQL, en la línea inferior, ¿sí? Vamos a cambiar esto y le vamos a dar el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, supongamos que vamos a construir una base de datos que se llame tienda. Pondremos tienda de esta forma. Además, necesitamos colocar el usuario, que por lo regular sería root para MySQL, y el password de esta forma. El password por ahora lo dejaré así vacío para que observemos qué pasa si yo quiero corroborar mi conexión. Voy a guardar esto y antes de continuar tenemos que tener en cuenta que para generar esta conexión y esta base de datos necesitamos tener MySQL en nuestro sistema. En la sesión número 1 les mostré dónde descargar y para este punto ya deberían tener instalado MySQL, tanto el servidor como MySQL Workbench. Dicho esto, podemos regresar, por ejemplo, por aquí e intentar abrir Workbench. Aquí está. Vamos a abrirlo. Y aquí me muestra las conexiones MySQL que tengo. Observen que me dice que tengo una conexión. Es una instancia local. Me aparece el puerto y el host. Si yo accedo a ella, tengo la posibilidad, o más bien, tengo el acceso a mis esquemas. Hay diferentes. Observen que tengo aquí una llamada tienda. Quizá para este punto esta tabla llamada tienda tiene el mismo nombre que nosotros le queremos colocar a la base de datos que vamos a utilizar, así que podemos proceder y eliminar directamente tienda. Muy bien, vamos a eliminarla de cualquier forma. Aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar drop schema. ¿De acuerdo? Nos venimos por aquí y le damos drop now. De esta forma.
Muy bien, ya hemos borrado la base de datos que vamos a construir. Observa que ya tengo acceso a la instancia. Si yo cierro aquí la pestaña y vuelvo aquí a las conexiones en el panel principal dentro de Workbench, voy a hacer clic aquí en el icono de configuración y esto me va a dirigir a una ventana nueva. Esta ventana tiene la configuración general de nuestra conexión. En el primer punto, o como primer parámetro, tenemos el nombre de la conexión. Observa que, por ejemplo, en la conexión que he construido con anterioridad o que se construye de forma predeterminada al momento de realizar la instalación, yo el nombre lo dejé como predeterminado, es decir, local instance MySQL 80. Además, el método de conexión tiene que ser estándar TCP/IP. El nombre del host es localhost, porque va a ser el host local donde se está corriendo nuestro proyecto en Django. El puerto para nuestra base es 3306 predeterminado. Y tenemos nombre de usuario y un password. ¿De acuerdo? Tienen que tener en cuenta que al momento de realizar la instalación, tienen que recordar siempre el password. No lo olviden porque si no, pues no podrán acceder a su servidor. No podrán observar sus bases de datos, se volverá un problema. Así que siempre recordémoslo, que sea una contraseña, que la tengamos siempre en mente. Al final podemos observar que tenemos aquí un botón para realizar una prueba de conexión. Hacemos clic aquí, Test Connection, y si ustedes ven esta salida, ya tienen una conexión satisfactoria por parte de MySQL Workbench. Es decir, MySQL Workbench se está conectando con el servidor de la base de datos de MySQL. Dicho esto, si nosotros hemos colocado los valores adecuados y correctos aquí en la configuración de la base de datos de nuestro fichero settings.py, sí que también podríamos tener una conexión satisfactoria. Así que voy a guardar esto, voy a venir aquí y vamos a hacer lo mismo que realizamos anteriormente. ¿Recuerdan? Vamos a corroborar que la conexión con MySQL sea correcta, que es diferente a SQLite. Así que igual aquí haremos un Python manage.py shell. Con esto vamos a hacer un from django.database.import connection y construimos la conexión mediante connection.cursor. Ok, observen que aquí tenemos un problema que se presenta porque el password no está siendo colocado. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hemos colocado de forma correcta la contraseña y además hemos añadido el puerto, podemos proceder en terminal a ejecutar nuevamente el shell con python manage.py shell de esta forma, y ahora sí, nuevamente hacemos un from django.database import connection y generamos una conexión mediante connection.cursor. Observen que ahora sí que, al igual que con SQLite, podemos observar nuestro objeto de conexión. Ahora tendremos que crear una clase modelo. Así que para esto vamos a cerrar aquí, vamos a minimizar y dentro de nuestra aplicación de tienda, en el fichero de models.py, aquí, vamos a crear nuestra clase que va a alojar los atributos necesarios para construir nuestras tablas en nuestra base de datos. Antes de esto voy a salir aquí en terminal, voy a limpiar y sí que vamos a, repito, a crear una clase
llamada categoría, y esta clase va a extender o se extiende de algo llamado models.model, de esta forma. Así que cada clase de modelo se heredará de esta clase, tal cual, de model. Ponemos 2 puntos y aquí es donde vamos a construir nuestro modelo con los valores necesarios. Como primer atributo colocamos el nombre, que va a ser igual, por ejemplo, a models.charfield, de esta forma, y aquí colocamos algunos parámetros, por ejemplo, longitud máxima, que sea, no sé, por ejemplo, de 100 caracteres, y podríamos agregar un atributo llamado verboseName, que nos va a permitir agregar un nombre personalizado para nuestro campo. También tenemos la posibilidad de colocar el atributo unique. De esta forma validamos que nuestra categoría sea única y que no pueda existir otra con el mismo nombre. Voy a guardarlo, voy a copiar esto que hicimos con el nombre y lo vamos a pegar justo por debajo. Ahora vamos a agregar una descripción. Igual va a heredar de models.charfield. Vamos a obtener una longitud máxima, pero la descripción podría tener quizá unos 400 caracteres. Además de que sea, unique no serviría para este punto. Podemos sustituirlo y cambiar unique por quizá algo llamado blank, de esta forma. ¿Sí? Podemos validar que no coloquemos nada y no pase nada. Además que también puede existir un valor nulo. ¿Sí? Y con esto, de esta forma, lo tendríamos listo. ¿De acuerdo? Estamos construyendo ya nuestra clase de categoría, que es la clase que vamos a migrar para representar estos atributos en tablas. Nombre será una columna y descripción será otra columna. Con esto en mente, vamos a guardar y sí que vamos a proceder ahora a realizar la conversión de nuestro modelo en tabla. Primero, quiero que observemos en la parte lateral izquierda que tenemos nuestra aplicación de tienda. Justo dentro de tienda tenemos un directorio llamado Migrations. Entonces, procedemos a construir nuestras migraciones con el comando python manage.py make migrations, de esta forma. ¿Sí? Damos clic en Enter. Observa. En la parte lateral, observa cómo nos arroja Migrations for tienda. Tienda migrations 001 initial.py. Es decir, se ha creado un archivo de migración y se ha construido nuestro modelo de categoría. Con esto voy a limpiar con control L la terminal y podemos observar aquí que tenemos nuestro fichero 0001 initial. Si accedemos a él, podemos ver la estructura de nuestra migración. Algo interesante es observar cómo de forma automática Django ha construido una columna ID, aunque nosotros no la hemos manejado. ¿De acuerdo? Así que ustedes pueden optar por colocar el ID de forma manual en los modelos o solo omitirlo y Django automáticamente lo asignará. Observa que pasa a unos campos adicionales, como por ejemplo AutoCreate, Primary Key y verboseName. Sin más, esto
¿sí? Esta clase que se construyó, esta migración, es la que nosotros tenemos que enviar a nuestra base de datos. Para poderlo hacer, mediante Python manage.py migrate. De esta forma, ahora sí, vamos a hacer que la migración que construimos, que la pueden observar aquí en la migración inicial, dentro de las migraciones de nuestra aplicación tienda, podemos enviarlas. Y de esta forma estamos enviándolas a nuestra base de datos en MySQL. Observen, ¿sí?, cómo nos dice, ¿sabes? Se han aplicado todas las migraciones: administración, autenticación, content types, sessions. Aquí tenemos además nuestra aplicación de tienda, a la cual le hemos añadido una clase dentro de nuestro fichero de modelos, la cual ahora, mediante la construcción de la migración y la propia migración hacia la base de datos, si regresamos aquí a MySQL Workbench, podremos corroborar que si actualizamos, ya nos arroja que tenemos tablas internas. Vean, tienda tiene diferentes tablas, que si bajamos, observa, tenemos nuestra tabla tienda categoría, ¿sí? Existen formas en que nosotros podremos añadir aquí el nombre a nuestra tabla. Sin embargo, quiero que observen cómo Django, de forma predeterminada, le arroja el nombre a nuestra tabla, colocando primero el nombre de la aplicación, seguida de un guión bajo y posteriormente el nombre de nuestra clase, es decir, el nombre de nuestro modelo. Si yo accedo a las columnas de nuestra tabla, observen que tenemos el ID, el nombre y la descripción, tal cual lo construimos nosotros desde nuestro modelo. Y solo con el comando make migrations y migrate realizamos nuestra migración y la enviamos y convertimos nuestro modelo en una tabla. ¿De acuerdo? Con esto podremos nosotros, por ejemplo, acceder aquí a una consulta, por ejemplo, dentro de MySQL Workbench, y quizá, sabiendo que tenemos nuestra tabla de tienda, poderla usar. Por ejemplo, vamos a recordar un poco y sencillo código SQL. Hacemos use tienda, punto y coma, y luego podemos escribir show tables de esta forma, ¿sí? Si ejecutamos esto, observemos las tablas que les mostré yo por acá a la izquierda en el árbol del explorador de archivos. Sin embargo, ahora las tenemos aquí. Quizá nosotros queramos observar, ¿sí?, nuestra tabla específica de tienda categoría. Para hacer esto, nosotros podemos venir aquí y solo escribir, por ejemplo, select all, es decir, seleccióname todo desde tienda, ¿sí? Pero tienda, tal cual así, no existe, tendría que ser tienda categoría, como lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es el propio nombre de nuestra tabla. Si ejecutamos nuevamente, observen, tenemos un error, claro, de sintaxis por aquí, así que vamos a proceder a poner aquí un punto y coma. Ok, el problema radica aquí en categoría. De acuerdo. Ahora sí, tenemos el ID, nombre y la descripción. Con esto lo tenemos listo y podemos proceder a usar nuestro modelo en la vista. Siempre claro que ustedes pueden venir aquí dentro de nuestra base de datos y agregar un valor, ¿de acuerdo? Vamos a agregar un nombre, por ejemplo, Yum, descripción, bueno, más bien el nombre de
la categoría, pondremos, por ejemplo, zapatos. Y aquí pondremos zapatos finos. ¿De acuerdo? De esta forma. Una vez hecho esto, tendríamos que proceder a venir aquí a la derecha y aquí tenemos un botón que dice Apply, así que lo vamos a presionar y aplicamos. Eso, observen, nos generó la consulta SQL automáticamente y se insertaron los valores. Ahora si regresamos acá y volvemos a ejecutar nuestra consulta SQL, sí que podemos ver los zapatos y la descripción zapatos finos. Con esto hemos añadido un registro a nuestra base de datos. Podremos regresar aquí a nuestro Visual Studio Code y el siguiente paso, repito, va a ser usar el modelo en nuestra vista. ¿Cómo podemos pasar el modelo a nuestra vista? Bueno, voy a cerrar aquí el fichero de migraciones y también voy a minimizar por aquí y voy a abrir dentro de tienda nuestras vistas. Observen que tenemos aquí nuestras vistas. ¿Sí? Estas vistas las hemos construido de cierta forma un tanto estáticas, ¿sí? Con valores de diccionarios predefinidos. Así que vamos a proceder a inyectar los valores que tenemos dentro de nuestra base de datos. Esto no dista mucho de lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Así que lo primero que habría que hacer es eliminar, por ejemplo, jardinería y zapatos. Por ahora voy a dejar funcional juguetes. Sin embargo, la idea es que conforme avancemos, lo cambiemos. Así que, por encima del todo, aquí, voy a definir una función. Esta función la voy a llamar, por ejemplo, categorías. Pondré punto y coma y un pass. Bueno, antes de continuar, además de que voy a importar, pues obviamente a render, necesitamos, sí, importar las categorías que voy a utilizar. Es decir, yo requiero venir a modelos y traer mi clase, mi modelo de categoría para poder extraer la información de mi base de datos. Así que por aquí, por encima del todo, voy a hacer from tienda.models import categoría. ¿De acuerdo? Ahora sí. Yo necesito crear una, por ejemplo, variable llamada categoría, ¿sí? O más bien serían las categorías. ¿Y las voy a traer de dónde? Bueno, necesito yo acceder aquí a categorías. Así que voy a poner categoría.objects.all de esta forma. Abrimos, cerramos paréntesis. Y con esto vamos a generar un diccionario de contexto. O vamos a poner cat dic. ¿Sí? Y esto, como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Mediante unas llaves, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí igual cat dict de esta forma, dos puntos, y es aquí donde le vamos a pasar estas categorías de esta forma. Bien, una vez hecho esto, necesitamos retornar con return render y así le vamos a pasar el request, que es la petición, y aquí es donde vamos a colocar la URL a la ubicación de nuestro fichero HTML dentro del cual nosotros queremos alojar nuestras categorías. En este punto, pues bueno, vamos a colocar, por ejemplo, la ubicación hacia, si vemos nuestros templates, tenemos categorías. Así que nos interesaría entrar aquí a categorías
Para esto vamos a acceder aquí a tienda, pleca, y ponemos categorías.html. ¿Sí? Guardamos. También request lo pasamos como parámetro a nuestra función, y habiendo hecho esto, lo tenemos casi listo. Es decir, hemos creado una vista para nuestra aplicación, hemos creado nuestra función, está tomando una solicitud, y dentro del cuerpo, el primer paso que hemos realizado en la línea 6 es recuperar la lista de categorías. Además, la hemos llamado categorías, que esto va a ser igual a la clase de nuestro modelo categoría que estamos importando en la línea 2. No olvidemos realizar siempre la importación. Con esto será turno de crear nuestra plantilla, o no crearla, sino solo pasar los datos a nuestra plantilla. En este caso, si regresamos aquí a nuestro navegador, podemos observar que la sesión anterior habíamos ya realizado esta plantilla, y es aquí donde yo voy a utilizar estas tres, que son 3 tarjetas, para colocar 3 categorías diferentes. Vamos a venir a nuestro código y vamos a acceder a nuestro fichero de categorías.html. Recordemos que tenemos acá, ¿sí?, nuestro diccionario, ¿sí?, de categorías, que además, antes de continuar, observen, se nos pasaba a pasar catdict acá también como tercer parámetro de render, para poder renderizar nuestro diccionario de categorías en las categorías. Y es aquí donde sí que lo podremos lograr, así que vamos por aquí arriba, ¿sí?, y observemos dónde tenemos los juguetes, ¿sí?, que son aquí. Vamos a sustituir en primera instancia juguetes por zapatos, pero ya heredándolo de nuestra base de datos. Vamos a proceder a realizar el siguiente código. Aquí vamos a venir aquí y quiero hacer algo. Voy a agregar una etiqueta de plantilla por aquí con el ciclo for, de esta forma, ¿sí? Así que voy a poner for. Aquí va a ser cualquier valor, por ejemplo, categoría in, y le pondremos, ¿sí?, lo que estamos nosotros trayendo de las vistas, que sería catdict, de esta forma. Si tenemos esto, podemos ya nosotros acceder a nuestra categoría aquí, y después directamente colocar el atributo, que sería, por ejemplo, nombre. También aquí finalizamos. De esta forma, vamos a ejecutar esto. Aquí ya no hay, porque no tenemos ejecutado. Vamos a ejecutar nuestro servidor. Python manage.py run server. Ok. Bueno, vamos a corregir también esta parte. Necesitamos colocar nuestra vista, así que vamos a regresar por aquí a core, a clínica, perdón, a urls.py, y dentro de clínica, ¿sí?, aquí vamos a borrar todas las demás vistas por ahora. Bueno, vamos a borrar zapatos, jardinería, homepage la dejamos,
Vamos a también eliminar core por ahora. Y bueno, aquí estamos trayendo categorías, pero estamos trayendo categoría, observen categoría. Lo que vamos a hacer es traer categorías, tal cual. Si recuerda, categorías, no categoría. Ponemos la S que nos falta aquí. Guardamos. Y listo. Regresamos. Volvemos a actualizar. Y vean, dice aquí categoría nombre. Porque tal cual no está del todo correcto. Así que vamos a regresar, por favor, jóvenes, aquí a nuestro categorías HTML. Y aquí recordemos que para que nosotros podamos inyectar cualquier valor hay que agregar etiquetas de plantilla. Aquí no lo agregué con el fin de observar que pues esto no lo agrega como texto plano, pero si queremos inyectar el valor de esta variable tendremos que poner nuestras dobles llaves. Si colocamos nuestras dobles llaves y luego regresamos de nuevo a nuestro navegador y actualizamos, ahora sí que observen, estamos viendo ya zapatos, que es el valor que se está representando de nuestra base de datos, que si venimos acá, aquí están, zapatos. Ahora faltaría presentar zapatos finos. También lo podemos hacer aquí, así que voy a copiar esto, lo voy a pegar y le pondré la descripción. Descripción. Guardamos, actualizamos y aquí está. Zapatos y zapatos finos. Con esto en mente podemos venir y nosotros recorrer nuestros objetos y una vez que recorremos nuestros objetos presentar en la etiqueta adecuada el valor deseado de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a copiar esto, lo quitamos por ahora, lo vamos a pegar aquí arriba, vamos a quitar este for, ¿sí? Y lo vamos a venir a pegar por aquí abajo, yo creo que a este nivel. A este nivel será el for y vamos a copiarlo de aquí también. Y yo creo que lo vamos a pegar con... por aquí está bien dentro del row. Aquí. ¿De acuerdo? Ahora sí, quitamos esto. Y vamos a pasarlo aquí, por ejemplo. Aquí solo vamos a pasar la categoría. De esta forma. Y luego pasamos, por ejemplo, la descripción. Sí, voy a quitar todo esto. Y voy a pegar la descripción. ¿De acuerdo? Entonces, observa cómo estamos recorriendo nuestro diccionario de categorías, el cual está extrayendo la información de nuestra base de datos y pasamos el valor de cada atributo, de cada categoría, mediante categoría. En este punto, si yo agarro y vuelvo a copiar esto y lo pego aquí, tendría que ir al segundo valor y pegarlo. Es decir, vamos a copiar esto, lo pegamos, copiamos y pegamos. Vamos a pegar aquí. Así. Voy a guardarlo, voy a regresar acá y quiero que observen lo que pasa. ¿De acuerdo? Me está mostrando zapatos, zapatos, zapatos finos. En ambos casos me muestra lo mismo. Y cuando le doy a juguetes, pues bueno, como ya estaba redireccionado a juguetes, me envía juguetes. Bueno, esto lo podríamos modificar y lo vamos a modificar. Vamos a regresar. Pues bueno, podríamos nosotros colocar esto dentro de un bloque if. Yo por aquí arriba puedo venir y poner justo aquí a este nivel también unas llaves y poner if, es decir, si existe
cat-dict, es decir, si existe un diccionario de categorías, entonces sí muéstrame todo esto, lo que estamos viendo, vean. Incluso, o más bien sería hasta este punto. De lo contrario, con else, de esta forma, nosotros podemos mostrar posiblemente cualquier cosa, por ejemplo, una etiqueta de span, que nos diga, por ejemplo, no existen registros. Y finalizamos el end if de esta forma. ¿De acuerdo? Vamos a guardar. Regresamos, actualizamos. Quiero regresar y vamos a cambiar igual aquí. Sin embargo, esto también no se comporta de la forma en que nosotros esperaríamos o quisiéramos. Por el hecho de que pues podemos observar la misma categoría en las diferentes tarjetas. ¿Cómo realizamos el fix de esto? Bueno, esto es simple. Aquí yo no tengo que reutilizar código, es decir, estoy implementando 3 tarjetas diferentes. Es decir, aquí estos códigos serían innecesarios, porque si yo quito esto, estas tarjetas, vean, vamos a quitar estas 2 y guardo y luego regreso y actualizo, pues tengo solo una tarjeta, ¿sí? Vamos a poner 6. Así más o menos. Quiero corroborar así, de esta forma, ¿de acuerdo? Modificamos un poco y ya tenemos aquí zapatos. Bien, entonces estamos recorriendo cada categoría dentro del diccionario de categorías, es decir, me está mostrando solo un elemento, pero si encontrara un elemento adicional dentro de mi diccionario de categorías, es decir, dentro de la base de datos, pues bueno, me mostraría el otro elemento. ¿Cómo lo podemos corroborar? Vamos a regresar a la base de datos y tratemos de añadir un nuevo valor. Pero para ejemplificar esto, vamos a agregar este nuevo valor con un poco de código SQL que ustedes ya conocen. Así que vamos a realizar la selección de nuestra tabla de categorías y después vamos a colocar mediante un insert de esta forma into tienda de categorías y vamos a ponerle, por ejemplo, values. Como primer valor le vamos a poner el 2 para el ID, aunque no sería necesario. Como segundo valor vamos a poner, por ejemplo, juguetes y después una descripción para juguetes, por ejemplo, juguetes finos. Así. ¿De acuerdo? Con esto vamos a ejecutar nuestra consulta y lo tenemos listo. Si actualizamos aquí, podemos ver el valor de zapatos, zapatos finos y juguetes, juguetes finos. Vamos a regresar a nuestro template HTML y vamos a actualizarlo. Perfecto. Ahora ya tenemos juguetes. Entonces, cada vez que añadamos un valor, se va a ir añadiendo esta categoría dentro de nuestro template. Esto es genial, ¿cierto? Recordemos que tenemos que estudiar de antemano HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué pasa si no existieran registros? Es decir, ¿qué pasa si yo vengo aquí a mi base de datos y la tratamos de modificar un poco? Es decir, por ejemplo, venir y yo decirle, ¿sabes qué? Quiero que esto lo vamos a eliminar y vamos a decirle eliminar fila y
eliminar fila. Así. Luego vamos a aplicar. Observa que nos dice, ¿sabes qué? Vas a eliminar el ID 1 y el ID2 de tu base de datos de la tabla tienda categoría. Vamos a eliminarlo, aplicarlo. Finalizamos, ¿de acuerdo? Y regresamos aquí a nuestra plantilla, actualizamos y observen, nos muestra, ¿sí? Únicamente no existen registros. Nos lo muestra de esta forma porque nosotros no añadimos ninguna tarjeta ni nada. Si quisiéramos que se viese aquí en una tarjeta justo a la derecha, podríamos regresar, ¿sí?, a nuestro HTML. De esta forma. ¿De acuerdo? Es decir, aquí sería no existen registros. Vamos a regresar aquí y agregamos un nuevo registro nuevamente. Por ejemplo, vamos a poner juguetes finos. Aplicamos, regresamos y actualizamos nuestro navegador. Ahora sí que existen valores, ¿de acuerdo? Muy bien, con esto, jóvenes, ya hemos ejecutado y probado nuestra aplicación. Se está conectando de forma adecuada con la base de datos y además hemos inyectado bien los datos en nuestro template. Ahora, vamos a hablar con respecto a la interfaz de usuario del administrador de Django. Si nosotros accedemos al navegador y ponemos en la parte superior admin, es decir, localhost 2.8000 /admin, pues bueno, me va a direccionar a esta pestaña, a esta página. Así que vamos a acceder a ella. ¿Cómo accedo a ella? Pues bueno, primero tenemos que crear un superusuario. La forma en que podemos crear un superusuario, vamos a regresar a la terminal, abrir una nueva terminal y escribir el siguiente comando: python manage.py create superuser. Enter. Y bueno, dice que no tenemos el directorio porque no estamos dentro de clínica, así que haremos un cd clínica y hacemos nuevamente python manage.py create superuser. Seguimos los datos. Dice que vamos a colocar Yumkimil. Si lo dejamos en blanco, en este caso le voy a poner que sea admin, ¿sí? Vamos a poner un correo de demostración, admin@admin.com. Contraseña. Dice que la contraseña, pues bueno, debe tener al menos 8 caracteres, pero no pasa nada, es de prueba y lo tenemos listo. Ahora sí podemos regresar aquí, actualizar y colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Si accedemos, podemos observar este panel de administración proporcionado por el propio Django, y es aquí donde nosotros podremos observar, por ejemplo, los usuarios en primera instancia y corroborar que pues ya nos da, repito, un panel de administración predeterminado. Aquí podemos ver el usuario que acabamos de crear y cómo nosotros podemos entonces visualizar aquí en nuestro panel de administración el modelo que nosotros creamos con anterioridad. Vamos a agregar nuestro modelo a el panel de administración. Para esto tendremos que regresar a nuestro Visual Studio Code y justo dentro de nuestra aplicación de tienda, observen que tenemos un fichero llamado admin. Bueno, ese fichero de admin va a ser el encargado de pasar nuestro modelo
a la interfaz de usuario del panel de administración de Django. Así que voy a hacer un from tienda.models import categoría. Voy a tomar esta categoría y justo por debajo diré admin.site.register categoría. Con esto, si regresamos una vez que guardamos a nuestro navegador y actualizamos, observen que ya tenemos ahora sí que sí nuestra aplicación de tienda registrada y nuestra tabla o nuestro modelo de categorías visible en el panel de administración. Si yo accedo a categorías, observen que tenemos una categoría, la que creamos, que son juguetes. Sin embargo, podemos observar el objeto de nuestra categoría. Si accedemos aquí en la parte superior derecha y le damos clic donde dice Add categoría, bueno, podemos observar que tenemos nombre y descripción. Vamos a ejecutar, por ejemplo, zapatos. ¿Sí? Esto para añadir una nueva categoría a nuestra base de datos. Salvamos y aquí está. Tenemos objeto 3 y objeto 4. ¿Por qué me dice objeto 3 y objeto 4? Bueno, porque ya habíamos creado objeto 1 y objeto 2. Los borramos y creamos nuevos objetos que son el ID3 e ID4. Y vamos a continuar con un paso más, que sería mostrar los valores de nuestro modelo dentro de nuestro panel de administración. ¿Cómo podemos nosotros mostrar los valores para que se visualicen tal cual nosotros queremos? Pues bueno, existen diferentes formas. Les voy a mostrar la forma más idónea que deberían utilizar. Y sería regresar aquí a nuestro admin y justo por encima del registro vamos a crear una clase. La voy a llamar, por ejemplo, categoría admin. De esta forma vamos a heredar de admin.modeladmin de esta forma. Y es aquí donde voy a colocar un parámetro llamado listDisplay, es decir, cómo quiero que me liste los elementos que vamos a observar en el panel de administración. Bueno, le diré que quiero que me muestre el nombre, por ejemplo, de esta forma. Pero esto lo vamos a colocar en una lista, de esta forma. Faltaría aquí en el admin site register, ¿sí?, heredar también, ¿sí?, categoría admin, que es la clase que estamos nosotros creando ahora mismo, además de nuestra categoría que es el propio modelo. ¿De acuerdo? Ponemos una coma, guardamos, regresamos y volvemos a actualizar. Y ahora sí, tenemos nuestros zapatos y juguetes, que son los registros que estamos trayendo desde nuestra base de datos. Así que puedo regresar y decirle, ¿sabes qué? Además quiero que me muestres la descripción, recuerda que viene del modelo. ¿Sí? Así que voy a copiar, vamos a pegarlo aquí, descripción, guardamos, regresamos y actualizamos. Vean, nombre y descripción. Sí que ustedes que también podrían venir y dentro de los modelos ejemplificar esta representación del string para el modelo específico. Es decir, si ustedes vienen aquí al modelo de categorías y dan un clic y dan un par de espacios, podemos definir una función que se llame str, ¿sí?, de esta forma, y esta función va a retornar self. Por ejemplo, nombre, de esta forma. ¿De acuerdo? Vamos a guardarlo. Quiero regresar aquí. Quiero regresar. Vamos a quitar ahora un instante la línea 6 y 7 y categoría admin por ahora. Guardamos, regresamos y actualizamos. Observa cómo se está mostrando zapatos y juguetes
aunque en este punto he quitado la modificación de los campos de mi modelo en el panel de administración y he añadido, sí, mediante el modelo, la representación. Esto lo voy a sobreescribir nuevamente y lo vamos a sobreescribir por el admin, así que vamos a hacer control Z para recuperar el categoría admin, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces construimos una clase categoría admin que hereda de admin.modeladmin, la cual contiene una lista de los atributos que queremos visualizar a través del panel de administración y registramos primero la propia categoría del modelo y después nuestra modificación con la clase categoría admin. Si regresamos de nuevamente acá a nuestro panel de administración y actualizamos, pues ya se ve modificado nuestro panel de administración. Y con esto, jóvenes, estamos dejando todo preparado para la siguiente sesión, dentro de la cual nos encargaremos de conocer nuestro ORM de Django. Es decir, vamos a poder nosotros acceder a realizar filtrados, entre otras cosas increíbles. Sin más, será su misión regresar al código, ¿sí?, estudiarlo y posteriormente realizar los cambios necesarios para que se adapte la interfaz gráfica a su gusto. Sin más, jóvenes, vamos a agregar un valor adicional. Lo vamos a agregar dentro del admin, igual. Categorías. Vamos a agregar categoría y una nueva. Por ejemplo, teníamos jardinería, ¿de acuerdo? Igual, jardinería veloz. Guardamos. Y aquí está. Jardinería. Vamos a visitar el sitio. Y aquí tenemos jardinería, ¿de acuerdo? Si acceden, por ejemplo, dentro de juguetes a juguetes, pues aquí tenemos, ¿no?, pelota, balón y flauta, porque si regresamos aquí a nuestras vistas, podemos observar que juguetes está representando, ¿sí?, nuestro diccionario de contexto que realizamos en la clase anterior. Sin embargo, la idea sería que ustedes traigan los juguetes como un producto también que está almacenado en la base de datos. Para esto tendremos que crear otra tabla de juguetes y obviamente para crear la tabla tendríamos que proceder a crear un modelo. Bien, sin más, jóvenes, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias por visitar.